Buen día, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a dar unos segunditos para que se vayan conectando los demás audios. Buen día, Arturo, gracias por escribirnos en el chat. Y bueno, les damos las gracias por acompañarnos en una jornada más del ciclo Buenas Prácticas en Recursos Humanos en Abra Laboratorio de Aprendizaje. Estamos junto a Ilia González, directora ejecutiva de la Red de Recursos Humanos, que nos contará qué invitados nos acompañan el día de hoy en la sesión Buenas Prácticas para aumentar la productividad. Bienvenida, Ilia. Adelante, por favor. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén con un rico jugo de naranja ya, el café como que hace calorcito ya. Y con toda la disposición y energía para comenzar este último espacio de buenas prácticas de recursos humanos que ya hemos estado conectados durante todo el año 2022. Así es que es una sesión muy importante y porque es la última del año, así es que hemos estado súper encantados viendo estas 19 ya, si no me equivoco, sesiones, que los invito a conocer, al que se ha perdido las otras 18, al espacio laboratorio, lo vamos a poner aquí en el chat para que puedan revisar y visitar la página web y ver todas las presentaciones que hemos hecho durante el año. Hoy día, nuestra invitada especial es Graciela Trincado, y profesional experta, amiga, ya hemos trabajado más de un año y medio en distintos proyectos desde la Red de Recursos Humanos. Hoy día, Graciela es CEO de Codify, y ha sido súper interesante todo el proyecto que han desarrollado, así que también la presentación de hoy tiene toda la expertise desde el trabajo que está realizando todo el equipo de Codify, justamente en pos del descalce organizacional, la productividad. Así que va a estar súper interesante. Es sorprendente que, siendo Chile uno de los países menos productivos de Latinoamérica, según el listado de la OCDE, me sorprende enormemente que no sea un tema principal central todo el tiempo, cada año. O sea, que no estemos hablando todo el tiempo de productividad, que no estemos hablando todo el tiempo de cómo se mide, cómo se gestiona y cuáles son obviamente los indicadores claves que van a apalancar el éxito de que estas brechas se vayan cerrando y que podamos ser un país mucho más productivo, lo cual impacta también en las horas de trabajo. Entre más horas de trabajo no significa que producimos más. Así es que es bien interesante la conversación de la presentación que hoy día Graciela ha preparado para nosotros. Así que Graciela, bienvenida, directora de la Red de Recursos Humanos, también forma parte de los inspiradores de la Red de Recursos Humanos. Así que Graciela, ¿cómo está ahí? Bien, oye, feliz de estar acá, de esta invitación, también agradecida de todos quienes se han conectado hoy día. Sabemos que diciembre es un mes súper intenso, estamos como todos bien tironeados y exigidos entre los colegios, el cierre de año, las distintas cosas, así que darnos un tiempo para parar entre lo urgente y darnos un espacio para hablar también de lo importante. Se tiene un triple valor en estas fechas, así que muy bien, muy contenta. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Además, como bien dice Graciela, las agendas se han apretado y está todo muy revuelto. De hecho, me cambiaron la fecha y tengo la graduación de mi hijo Santiago, de kinder, hoy día. No. Y estoy así calculando los pasos para poder llegar ahora y a tiempo a su graduación. Pero yo voy a abrir el espacio, voy a meter la cuchara lo que más alcance. Vamos a dejar ahí que obviamente haga la presentación, pero además vengo muy, muy bien acompañada porque le pedí a Rodrigo González, que es coordinador también de la Red de Recursos Humanos, del espacio que tiene que ver con familia e infancia, y que son temas que queremos ir posicionando. Así que Rodrigo, te voy a pedir que te presentes para que te conozcan también las personas que ya nos acompañan, y sepan por qué Rodrigo va a estar ahí también moderando este espacio.
Gracias, Ilia, por la invitación. La verdad que compartir en estos espacios lo encuentro genial. Me encanta que podamos convocar a gente y hablar de este tema que es tan relevante, sobre todo en el momento político actual, en donde se está discutiendo esta reforma al Código del Trabajo, particularmente en el proyecto de las 40 horas, que incorpora temas relacionados con la conciliación vía familiar y laboral, con la corresponsabilidad, la flexibilidad laboral y que por supuesto impactan directamente sobre la productividad. Así que me parece más que pertinente, feliz de compartir una vez más con todo el equipo y de integrar este gran equipo de la Red de Recursos Humanos. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, empecemos, Graciela, querida. Carol, también gracias nuevamente por dejarnos siempre compartir en este espacio todas las iniciativas que hemos presentado este año en buenas prácticas de recursos humanos. Que además, aprovecho para pasar el dato, en enero y febrero vamos a tener un espacio para presentar libros y vamos a hablar, como viene el verano, uno dice que quiero leer, qué sé yo, así que hemos elegido 4 libros de 4 integrantes y de actores vinculados también a la red de recursos humanos, así que vamos a estar invitados para conversar con ellos en el verano, en este espacio, para poder elegir un libro interesante también para descansar, que ya tiene sabor a Navidad este encuentro. Graciela, querida, presenta nomás. Ya, buenísimo. Voy a poner a compartir. Denme un segundo. Yo acá siempre estoy con múltiples pantallas, así que siempre hago ese alcance porque... ahí. ¿Me confirman si se ve bien? Se ve muy bien. Ya, buenísimo. Yo los voy a estar mirando a ustedes acá y la presentación la tengo al lado, así que si de repente me ven girando la cabeza o lo que sea, es porque estoy con varias pantallas, ¿ya? Pero la idea es también poder mirarlos y poder estar interactuando con ustedes. Yo no voy a interrumpir cuando me poder... vaya, solamente voy a ¿Sí? apagar mi pantalla, así que si en algún minuto dicen, Ilia, se nos fue la Ilia, me estoy graduando a mi hijo ya, así que no voy a interrumpir No para te que no se preocupes, se entiende. Se entiende, y además estás muy bien representada con Rodrigo, así que ahí vamos a estar conversando, ¿ya? La idea es que efectivamente esto lo hagamos de una dinámica más bien de conversación, no sea una presentación fome o aburrida, de ahí también la invitación, de hecho tengo aquí abierto el chat, por si ustedes quieren también ir, ¿cómo se llama?, señalando cuáles son, no, déjame ver que porque no lo veo el chat, ahora aquí es donde me puse a compartir pantalla, lo dejé de ver. No lo puedo ver, pero ahí te pido, Rodrigo, Rodrigo, si te hacemos empiezan las preguntas. sí, si empiezan a aparecer preguntas en el chat o lo que sea, bienvenidos, vayan haciéndolas, las podemos ir conversando inmediatamente, si es algo que viene que lo abordamos posterior, ahí les voy diciendo, así que ahí vamos viendo de la mejor manera. Yo te Bueno, voy avisando, Graciela, no te preocupes. Ya, Rodrigo, genial, gracias. Oye, lo importante acá, por lo tanto, es partir con una pregunta. Y es que, porque es muy cliché y muchas veces hablamos de la productividad como entendiendo que es algo importante, pero ¿qué tan importante es? Y ahí, ¿que sabían ustedes que la productividad es el principal impulsor de la calidad de vida en el mundo? ¿Y qué estamos hablando de la calidad de vida en el mundo? Estamos hablando de cuando queremos desarrollar la sociedad, desarrollar los distintos países, el driver que más impulsa y permite llegar a estos niveles de desarrollo tiene que ver con la productividad. Y de ahí es que efectivamente todos hablamos de la productividad, no tiene que ver con que la organización quiere ser tan solo más productiva para poder generar mayor retorno o cumplir de mayor manera sus objetivos, sino que en conjunto la productividad de las organizaciones que se desempeñan en una determinada sociedad son el principal vector que permite su avance y su desarrollo, ¿ya? Ahora, lamentablemente, tenemos un problemón, y es que desde el año 2000 a la fecha, la productividad se ha frenado su crecimiento a nivel global. Y esto ha pasado tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Este es un fenómeno que lo han estudiado distintas organizaciones de alto nivel por el impacto que tiene para nosotros a nivel mundial. De hecho, la OCDE, Boston Consulting Group, Harvard Business Review, etcétera, han estudiado gravemente este fenómeno
para poder entender por qué se ha frenado su crecimiento en los distintos países. Y un factor crítico que encontramos que lo explica tiene que ver con el descalce organizacional, ¿ya? Pero, ¿qué es el descalce organizacional? Porque es un fenómeno, es un concepto que nosotros no lo hemos escuchado de manera tan común, tan frecuentemente. Y antes de eso, señalarle, mostrarle aquí alguna data de estas de Boston Consulting, donde, por ejemplo, muestra cómo ha disminuido en las principales economías la productividad. No sé si van viendo ahí el mapa a nivel del mundo, está marcado en los distintos colores. Imagínense, en Europa estamos hablando que ha bajado entre un 3 y un 10% de la productividad, ¿ya? En los países, no sé, siempre nosotros vemos como referencia a Norteamérica, por ejemplo, ha bajado en torno a un 3%, los sectores que están asociados a Asia, entre un 4 y un 6%. Eso es muy relevante. De hecho, el promedio a nivel global de la disminución de la productividad anual es de un 6%, ¿ya? Lo cual es tremendamente significativo. Graciela, ¿y estos datos son prepandemia? Sí, son prepandemia. De hecho, con la pandemia se agudizó más, ha habido reapuntes, pero ya prepandemia en el mundo, cuando andábamos todos así, que nosotros éramos los jaguares y toda la cuestión, ya efectivamente el tema de la productividad venía desacelerándose de una manera muy relevante y por eso todos los focos puestos ahí. De hecho, mira, este gráfico es súper entretenido. Yo no los quiero latear con temas estadísticos muy pesados, etcétera, pero este es un gráfico que me gusta mucho porque explica el alto nivel de correlación que existe entre el descalce organizacional y la productividad organizacional, ¿ya? Acá podemos ver en el eje Y, tenemos una dimensión del descalce, que es el skills mismatch, que en el fondo es el descalce fit role que hay entre la persona y los cargos. De ahí vamos a hablar qué es el descalce, se los voy a explicar bien. Pero acá está esta dimensión del descalce y cómo se correlaciona con la productividad organizacional en los distintos países. Mira, yo les voy a mostrar aquí dónde está Chile. No sé si ven la manito. Se ve ahí, ¿cierto? Imagínense cómo está Chile. De hecho, si vamos viendo el eje donde estamos situados, en el eje X, en la de productividad, somos de los que tenemos mayor nivel, estamos como en el peor escenario, es que somos de los que tenemos mayor nivel de descalce con más baja productividad, ¿ya? Y así vamos viendo los distintos países cómo se encuentran, ¿ya? Por lo tanto, este es un problema global, significativo, es multisectorial, aborda y le sucede es una problemática que tenemos que enfrentar empresas grandes como empresas pequeñas, y por lo tanto es lo que a nivel de los líderes de negocio y nosotros como obviamente del mundo de la gestión organizacional, de gestión de personas, tenemos que estar ahí, pero mirándolo con principal como un factor clave de nuestro eje organizacional. Entonces, conversemos de qué es el descalce y por qué ocurre este descalce organizacional, porque es un concepto, como siempre la Ilia me dice, oye, pero es un concepto que no está tan sabido, es como que entendemos la sintomatología, pero no le ponemos la forma completa y el nombre como corresponde a este descalce. De hecho, nadie lo ha mencionado en la última década, de las personas que he conversado. Ese es mi mundo. Es que trabajamos como Había escuchado sintomatología. en la última década hablar del descalce organizacional en ningún espacio y ningún experto o profesionales de recursos humanos. Quizás a lo mejor lo entendíamos como con otro concepto, otra idea. Por eso que es súper importante el poder entender bien en qué consiste. Sí, mira, yo creo que vamos a ir viendo y ustedes van a ir diciendo, pero si esto lo hemos visto y hay estas ciertas cosas, pero claro, muchas veces nosotros lo abordamos como sintomatología que no está correlacionada entre sí y por lo tanto no lo medimos, no lo gestionamos y vamos como tomando el paracetamol para el dolor de cabeza o para bajar la fiebre sin hacernos cargo de la enfermedad de base que existe, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros acá vamos a conversar hoy día y la idea es que todos queden con la claridad y con las mayores herramientas para que lo podamos aterrizar a nuestras propias realidades, ¿ya? En primer lugar, ¿por qué ocurre el descalce organizacional? El descalce organizacional, pensemos primero en el ambiente en el que nos encontramos hoy día. Hoy día estamos desarrollando toda la actividad organizacional empresarial en cualquier tipo de país
en un mundo que es globalizado. Está el famoso concepto del entorno VUCA y todo el cuento, donde estamos en un entorno que es globalizado, que es cambiante, ¿ya? Y de hecho el cambio cada vez es más acelerado, donde aparecen nuevos actores, cambian la tecnología, cambia la forma de los productos, los clientes son más exigentes, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto, el entorno en donde se desarrolla la actividad empresarial de cada una de nuestras organizaciones va cambiando vertiginosamente en relación a antaño. Por lo tanto, y cuando cambia el entorno, ¿qué es lo primero que uno hace como reacción o como acción desde la organización? Es la estrategia del negocio. La estrategia de negocio tiene que ver en cómo yo quiero llevar adelante mi actividad empresarial, cómo quiero desarrollar mi oferta de valor, cómo quiero competir con mercado, cuál es la posición que yo quiero tener, etcétera. Y por lo tanto, eso, la estrategia antaño podía durar años y se iba haciendo algunas adaptaciones, algunas revisiones. Hoy día es algo que está cambiando de manera muy rápida en la organización y está permanentemente adaptándose o incluso redefiniéndose, ¿ya? Con una velocidad y con un proceso que es mucho más rápido. Entonces, ante este proceso de cambio de estrategia, que de alguna manera estresa a la organización, se nos va generando de manera mucho más presente y más rápido el tema del descanso organizacional. ¿En qué sentido? En que yo tengo mi estrategia, y esto es súper importante, es como en la pirámide para que lo grabemos bastante bien. Tenemos la estrategia que se traduce luego en una estructura organizacional, que luego se traduce en las personas que poblan o que le dan vida a esta estructura organizacional, ¿ya? Eso es súper importante como eje: estrategia, estructura y personas, ¿ya? Cuando nuestra estrategia va cambiándose, se va redefiniendo o se va ajustando, va evolucionando, eso rápidamente impacta aguas adentro de la organización y genera, por lo tanto, que la estructura organizacional que yo tenía en mi organización ya no necesariamente es la que yo requiero hoy día para poder desarrollar mi nueva estrategia de negocio. Mi estructura que yo tenía queda de alguna manera respondiendo a la estrategia anterior, ¿ya? Y por lo tanto, ahí se nos presenta un primer fenómeno o un primer nivel de descalce organizacional. Cuando mi estructura organizacional que yo tengo no es la que efectivamente requiero para poder cumplir mi estrategia de negocio por esta adaptación permanente que vamos haciendo, ¿ya? Y 2 pasos más atrás, adivinen a quiénes aparecen. Las personas. Donde las personas que están dándole vida a esta estructura, nosotros siempre estamos buscando que las personas desarrollen las competencias y la motivación y todo lo que necesitan para poder desarrollar, tener el adecuado, lo que se llama el fit role, ¿ya? Que las personas tengan las competencias y las características, los skills, los capabilities que se necesitan para poder desarrollar cada una de las posiciones. Pero cuando mi estructura va permanentemente adecuándose y evolucionando como un sistema vivo, porque mi estrategia está viva y va también adaptando y evolucionando, las personas son las que más resienten porque tienen que estar permanentemente, por lo tanto, también evolucionando y adecuándose a lo que va requiriendo esta estructura. Entonces ahí tenemos un segundo nivel de descalce organizacional, que se nos da cuando el perfil, las competencias que tienen, las experiencias que tienen las personas, no es la que están requiriendo en ese momento cada una de las posiciones para poder desarrollar mi estrategia de negocio. Tengo que decir que bienvenida, Caro querida, qué gusto tenerte aquí presente. Un abrazo. Ya, entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Alinear la estrategia con la estructura, con las personas que están en permanentemente cambio y adaptación, es un proceso que no ocurre, un fenómeno que no ocurre de manera natural, no ocurre al azar. Por lo tanto, el descalce organizacional se nos genera permanentemente en la organización en la medida de que ésta va evolucionando durante su vida. Lo normal, para que lo entendamos así, lo normal es, en una organización es vivir en descalce organizacional, ¿ya? Es lo natural, si no se gestiona.
Este problema, por lo tanto, el descalce propiamente tal, es un problema importante, grave, que tenemos que hacernos cargo de manera estructural, como les decía, no atacando tan solo la sintomatología, sino que de fondo. Los mismos estudios que les mencionaba al principio nos señalan que estamos hablando de una problemática que afecta hoy día a 1.300 millones de personas en el mundo, que desarrollan labores en actividad organizacional, cargos, puestos de trabajo. O sea, cada uno de nosotros esto lo ha vivido alguna vez en su vida, que están en situación de descalce. Estamos hablando en torno al 40% de la fuerza laboral a nivel global. Por lo tanto, si hoy día lo que estamos conectados son 30, 40 personas, 40% de los que estamos acá, hoy día sí o sí estamos viviendo situaciones de descalce. ¿Ya? Y estoy segura que todos alguna vez en nuestra vida lo hemos vivido en más de alguna vez. Ahora, los países más desarrollados tienen menores indicadores de descalce promedio en sus organizaciones, pero que igual son cifras súper relevantes, en ningún caso son menos del 30%. Por lo tanto, 30% es mucho, eso es bastante. Pero lamentablemente, porque como todo puede ser como un poco más cuesta arriba, Latinoamérica es la región del mundo con peores indicadores de descalce, donde Chile llega a tener un 45% promedio de descalce organizacional y México llega incluso a tener un 50% de descalce, uno de los niveles más altos que hay en el mundo. ¿Ya? Por lo tanto, es un problema que es relevante y que ocurre de manera transversal, y nosotros, como ser parte de Latinoamérica, como Chile, estamos dentro de las problemáticas de las cifras con mayor gravedad que nos afecta al respecto. Ahora, ¿qué pasa? Graciela, y solo para ponerle la presión y tensión necesaria a la tremenda lámina que presentaste, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para gestionar esto? ¿En qué parte de nuestra planificación estratégica 2023 incluimos este dolor? ¿Cómo hoy día nosotros estamos facilitando y permitiendo que todas las más de 30 áreas de recursos humanos que gestionamos estén conversando y conectando con esto que además es lo que le interesa al comité ejecutivo? O sea, este tema, si nosotros le decimos, ¡ay, clima! Hagamos la evaluación le traigo la propuesta la verdad es que dicen, ¡ay, viene recursos humanos de nuevo! ¿Qué nos va a pedir? En cambio, si traemos este tema a la mesa, o sea, nos van a abrir las puertas. Nos van a decir, por favor, pase. Es negocio. ¿Qué decir al Esto es respecto? negocio. Esto es negocio. Por favor, o sea, ¿por qué no estábamos hablando de esto antes? Así que invitadísimos a hacer doble clic, a revisar después la información, porque esto es un tema relevante de posicionamiento estratégico de lo que tenemos que hacer. Y de ahí se cuelgan todos los otros subsistemas que hoy día nosotros estamos gestionando. No podía parar, Graciela, que para mí, yo veo la gráfica y de verdad es que es dramático y es poco conocido, insisto. Nosotros lo que vamos a ver es que estamos muy acostumbrados a trabajar las sintomatologías, como el dolor de la guatita, pero no irnos a ver, bueno, pero cuál es la base de donde efectivamente se está originando. Y por eso nos pasa también muchas veces como el descalce es algo, yo creo que entiendan, primero, es normal que no sepamos del descalce en sí, no nos sintamos culpables, es que generalmente no se ha abordado de manera integral como concepto, no estaba posicionado, ¿ya? Y por eso también acá la ILI ha sido súper insistente que desde la red de recursos humanos posicionar este concepto y que tengamos primero conciencia de ello, porque no teníamos conciencia, era un concepto invisible. ¿Ya? Y de ahí que, por lo tanto, nosotros en Recursos Humanos estamos muy acostumbrados, de alguna manera, a desplegar nuestro rol, haciéndonos cargo de la sintomatología, ¿ya? Y por lo tanto, de ahí que las acciones de clima, que de liderazgo, que de desempeño, que de formación, que desarrollo del talento, que etcétera, pero no articulando y viendo cómo esto es fuente o solución del descalce organizacional. Y después decíamos, oye, pero hicimos este programa de liderazgo el año pasado, ¿por qué lo tengo que hacer de nuevo? Es que estás viviendo, el descalce se vive permanentemente. O sea, no es algo que yo lo corrijo hoy día y, listo, mi organización está calzada. Ya no tengo descalce, lo solucioné, soy bacán. No, eso no va a pasar. La mala noticia es que, o sea, pues la buena noticia primero es que estamos conscientes y que lo estamos sabiendo y que hay herramientas.
La mala noticia, de alguna manera, es que es un fenómeno que va a ocurrir permanentemente en la organización. Entonces, la organización se va a ir permanentemente descalzando y nosotros tenemos que ir permanentemente calzándola, ¿ya? Entonces, es una forma de gestión. Además, Graciela. los datos, no sé si vieron los datos del INE en mayo, que la rotación del último año fue sobre un 30%. O sea, de verdad que además súmenle todo lo que hay que entrar y salir y entrar. Oh, no, Dios mío, tenemos harta pega, chiquillo. Rodrigo. Sí. A propósito, una pregunta que surge en el chat. ¿Estos datos de qué año corresponden? Lo Estos del descalce que datos nos estás son, presentando. sí, son pre-pandemia, son entre 2017 por ahí. ¿Y hay estudios que visibilizan la evolución de esto, de este descalce a nivel Ahora, regional o mundial? estas cifras en todo caso eran evolutivas desde el año 2000 a la fecha, o sea, al 2017, 2018, ¿ya? Con el tema de la pandemia que nos abordó el 2020 en adelante, estas cifras no son así como instantáneas de sacar a nivel global, son de estudios de mayor nivel de complejidad para llevarlos agregados, y por lo tanto la pandemia dio de alguna manera vuelta un poco esto, o sea, lo complejizó aún más. Lo que nosotros vimos como datos puntuales de productividad es que obviamente por la pandemia el tema se profundizó más, es como que si venía desacelerándose, como que agarró mayor velocidad, se agravó más, de una manera más rápida con la velocidad que venía desarrollándose. Y sí ha mejorado ahora un poquito, ¿por qué? Por la aplicación de tecnología, porque de alguna manera como que las organizaciones hemos aprendido y entendido a raíz de todo lo que hemos vivido, pandemias, guerras, crisis inflacionaria, etcétera, que estamos en un entorno que está permanentemente cambiante y hemos generado mayor capacidad adaptativa, ¿ya? Pero seguimos todavía muy focalizados en adaptativamente tratar la sintomatología y no ir midiendo y hacernos cargo del problema core que está de base. Ahora, súper importante estas cifras que vienen acá. Y es que estos mismos estudios avalan que si somos capaces de ir corrigiendo el descalce organizacional en nuestras empresas, lo que podemos lograr son impactos que son realmente extraordinarios solo por este vector. La productividad individual de los casos que están mayormente descalzados a nivel de personas pueden mejorarse hasta en un 250% su productividad individual. Y si lo vemos a nivel agregado, a nivel organizacional, solo por este vector podemos llegar incluso a tener mejoras entre el 10 y el 15% de ganar espacios de productividad organizacional en términos de los resultados del negocio, ¿ya? Esto equivale, de hecho, miren, esta cifra es súper dolorosa, esto como que cuesta dimensionarla, ¿ya? Pero lo que se pierde a nivel global en el mundo por el descalce organizacional equivale a despilfarrar de manera anual 5 trillones de dólares anuales, ¿ya? Que los quemamos de alguna manera porque los dejamos de generar a raíz de este efecto del descalce. Esto no tiene que ver con generar mayor capacidad instalada, con expandir los negocios, no, no, no. Si los negocios actuales gestionáramos el descalce organizacional, a nivel global podríamos generar 5 trillones de dólares más que se pierden por este efecto, ¿ya? De hecho, hay otros estudios que señalan que esto equivale como a gravar con un impuesto adicional la actividad empresarial en países en torno a un 6 o 7% extra, ¿ya? Entonces, imagínate como que de la nada te dijeran, no, a partir de mañana tienes un 7% adicional de impuestos que tienes que pagar a raíz por desarrollar tu misma actividad, ¿ya? Es brutal, es muchísimo. Y ten por seguro que si lo planteáramos nosotros así, al tiro todos se alinearían a ver, pero esto no es posible, ¿qué hacemos? Etcétera. Pero nadie ha posicionado este tema de esa manera. Y ese es el lenguaje que nosotros, desde nuestro rol, tenemos que planteárselo a los líderes de negocio, al C-Level, como nosotros como parte del C-Level en que ejercemos nuestra posición. Así de grave es. Y obviamente, si lo vemos a nivel del propósito mayor, si todas las organizaciones que estamos desarrollando una actividad económica en un país determinado, vamos mejorando, generando el descalce, generando más productivas, etcétera, por supuesto que vamos a cortar las brechas de desigualdad. O sea, no es casual que Latinoamérica tenga los peores indicadores de descalce en relación a Norteamérica, en relación al resto, a Europa, al resto del mundo, siendo que efectivamente nosotros acá, como Latinoamérica, no somos países
donde algunos están en vías de desarrollo, otros más desarrollados, otros todavía más atrás, etc. O sea, la correlación, como lo vimos en la gráfica que les mostraba al principio, es súper alta y por lo tanto es también la principal vía por la cual nosotros podemos llegar a desarrollar nuestras naciones. Ahora, como les Ciela, decía, Rodrigo, dale. disculpa, es que es abrumadora la información que entrega y recogiendo lo que dice Ilia, o sea, con este dato debiera ser revelador para todos que efectivamente es una materia prioritaria, porque en definitiva estamos hablando de un factor que impacta directamente sobre la productividad. Ahora, me surge inevitablemente la pregunta, ¿cómo medimos la productividad? Porque en general, si bien según segmento, todos tienden a medir ciertos elementos, ciertas variables para reconocer la productividad, pero muchas veces he escuchado a gerentes de distintas áreas, los mismos gerentes generales que dicen, no, lo que pasa es que yo necesito tener como el dato directo, de qué manera impacta sobre la cantidad total de kilos que produzco, la cantidad de ventas O el que... retorno que genero. Es exacto. ¿Cómo traducir el lenguaje siempre? Porque además, de nuevo, como dice Ilia, es como siempre el recurso humano como que habla de lo blando, de las cosas cualitativas, pero ¿cómo lo llevamos esto a lo cuantitativo para mostrarle lo abrumador que es y el impacto directo que tiene? Sí, mira, y ahí también la Caro tiene la manito arriba para darle después el pase. Mira, todas las industrias y todas las empresas tienen sus propios factores o indicadores de productividad, ya no están generalmente homologados entre sí. Generalmente son la cantidad del producto o servicio que tú generas por cabeza, por FTE, por personas, o la cantidad de retorno que tú generas en términos de resultados por personas, por dotación, etc. O sea, hay distintas, generalmente esas son las más tradicionales de verla. También se mide la competitividad en términos de, no sé, los cuartiles de costo. Hay distintos mecanismos que permiten, de hecho, las distintas industrias tienen sus indicadores que más los representan, donde permiten ir haciendo benchmark entre sí, ¿ya? Nosotros, desde Codify, lo que proponemos y lo que estamos ya haciendo por lo demás, pero se los voy a contar si quieren después más al final para abordar y masticar más este tema, lo que estamos haciendo es más que entrar al indicador de cada tipo de industria, que sí se puede llevar y es más particular, lo que hacemos es medir el descalce organizacional que tiene cada empresa, que eso es transversal y es universal, ¿ya? Y nosotros hemos desarrollado una metodología para poder evaluar el descalce organizacional. Entonces, por ejemplo, nos hemos pasado con el primer cliente que tuvimos nosotros, cuando implementamos y etcétera, le medimos el descalce, porque es súper distinto cuando te dicen, no, un 40%, pues Chile un 45%, pero tú lo ves como que eso pasa en otros lados, pues como ya, en otro Chile. Pero cuando le contamos al CEO en el diagnóstico que tenía, que él estaba con un 43% de descalce, y le mostramos dónde y etcétera, no lo podía creer, no lo podía creer. Era como, ya, pero esto usted me está pasando a mí, ¿cachai? Ya no me estáis hablando de la casa del vecino, ni de la estadística global, esto global que puede ser de otros, no, esto me está pasando a mí en mi casa, ¿cachai? En mis narices. Y por lo tanto también ir viendo, medir el descalce organizacional, de acuerdo a una metodología que nosotros proponemos, que es bastante sencillo, es mucho más universal, es multisectorial, y te permite además ir gestionando cómo ese descalce va evolucionando, dónde te vuelve a aparecer, cómo vuelve a bajar, porque como te digo, o sea, lo aspiracional es no tener descalce, pero lo normalmente es que vamos a ir teniendo descalce. Tú vayas a corregir en un lado y te va a aparecer por otro. ¿Por qué? Porque las empresas son sistemas vivos que van evolucionando y al ir evolucionando se van a ir descalzando. O sea, tenemos que entender eso. No tenemos que frustrarnos. Esa es nuestra vida. Y por lo tanto, nuestro principal rol como expertos en gestión organizacional, que es desde nuestro rol de recursos humanos, es que nosotros tenemos la capacidad de poder identificar dónde se nos va generando descalce e ir ir generando los distintos mecanismos que permite ir abordando prioritariamente de manera focalizada dónde se nos va generando. ¿Sí? Buenísimo, Carolina, aprovechemos, ella hizo una pregunta a través del chat, pero aprovechemos de que tiene la mano levantada para que abra su micrófono y nos cuente. Gracias, Rodrigo.
Oye, Graciela, querida, bueno, yo feliz de poder estar acá contigo escuchando este tema que lo abordas también. Sé que llegué tarde, pero ¿cuál sería la causa original de tanto descalce? Y como tú no estás viendo las preguntas, aquí Gonzalo Ibarra también hace una pregunta que dice, ¿qué dimensiones variables influyen más en el descalce organizacional? Tú hablabas del skills mismatch. ¿Cuáles otros? Entonces, a ver si esas dos Súper. preguntas. No, topísimo, feliz. Oye, mira, lo que más hoy día está generando descalce organizacional es la velocidad que se ha acelerado en los cambios del entorno, de las industrias en donde cada uno desenvolvemos nuestras actividades empresariales, que conlleva a que, a diferencia de antaño, la estrategia la estamos readaptando o reinventando o redefiniendo de manera mucho más rápida que antes. ¿Ya? Entonces, ese tema de estar permanentemente como revisando para dónde vamos y corrigiendo, porque resulta que tenemos un plan, una estrategia que se baja en plan y qué sé yo, para el año, pero resulta que apareció en China un competidor que con una tecnología nueva que nos mató o apareció como una amenaza y te obliga a tener que redefinir el tema, o sea, llevar a cabo tu estrategia hoy día ya no depende tan solo de ti, sino que depende de ti y depende de la rapidez que está evolucionando los actores que están en torno al mercado que tú desarrollas. Y eso ya no está en tu control. Está en tu control estar identificándolo y estar buscando cómo tú reaccionas proactivamente o reactivamente a ello. Pero eso se ha acelerado muchísimo más, no estábamos acostumbrados a eso antes. Entonces, eso lo que hace es que la estrategia se va redefiniendo cada vez más rápido, pero resulta que la estructura, pensemos que la estructura es el esqueleto del cuerpo, me queda respondiendo a la estrategia que estaba anterior, o sea, de hecho recién estaba terminando de adaptar la estructura y como que ya me cambiaste la estrategia nuevo, ¿cachai? O ya, o cambió una parte de ella al menos. Entonces, chuta, es como que de nuevo tengo que volver a cambiar mi estructura, o revisar y ver qué tengo que hacer. Y cuando yo tengo mi estructura, recién es como que me voy a ver a las personas para que las personas vean que efectivamente tengan los skills y todo lo que se necesita para cumplir esa estructura. Pero esa estructura ya me está cambiando porque me está cambiando la estrategia. Entonces, por eso yo les digo que es un fenómeno que cada vez nos va a ocurrir más aceleradamente, que nosotros desde el rol de recursos humanos, gestión de personas, gestión organizacional, a mí me gusta llamarlo más gestión organizacional como manera más global, nos pasa, no nos tiene que frustrar, sino que tenemos que entender que es parte de lo que nos va a ir pasando. Y que por lo tanto es una forma de gestión, o sea, lo normal es que esta cuestión se nos va a ir desordenando, desarmando y nosotros tenemos que ir identificando y corrigiendo. ¿Cachai? De ahí los factores más claves, de acuerdo a lo que preguntaba Gonzalo, tiene que ver efectivamente, como te decía, con los factores claves son la pirámide que yo les dije. Estar siempre viendo la estrategia y qué partes se van redactando y refiniendo la estrategia. La estrategia no es una cuestión que está en el board y que solamente está a nivel de gerencial y que poco menos que son conversaciones elevadas para los tocados con la varita mágica, sino que tenemos que nosotros entender que la estrategia del negocio es el input y las adaptaciones o cómo esto afecta el plan estratégico en sus respectivas bajadas, es algo que nosotros lo necesitamos como un insumo permanentemente. ¿Por qué? Porque es la forma que nos permite entender, es la llave que nos permite entender de por qué van a venir, por qué vamos a tener que propiciar o recibir y gestionar pedidas de cambios de estructura y luego hacernos cargo de que las personas sean y respondan a lo que se requiere en esa estructura, ¿ya? Y eso es lo que nos cambia a nosotros el mindset de ser tomadores de pedido a lo que ser articuladores y artífices de la contribución del logro de la estrategia del negocio. Vale. Graciela, Alexandra también tiene la mano levantada. Hola, quería acotar que quizás los líderes, los jefes y los gerentes dentro de las organizaciones pueden tomar más control sobre sus equipos y acelerar quizás este cambio constante que estamos viviendo, aprovechando. Te perdí un poquito, Ale.
que quizás los líderes, ¿cierto? O gerentes de áreas pueden tomar el control con sus equipos, trabajar muy a la par, sin, digamos, separarse en islas, pero que tengan el control de sus equipos y aceleren el proceso de productividad. Porque claro, yo siento que la bajada viene desde el CEO, ¿cierto? La estrategia puede cambiar de un día para otro por diferentes razones, pero si yo trabajo con mis líderes y estos líderes son capaces de hacer la bajada hacia sus equipos y empezar a andar a la velocidad o ser más ágiles en la productividad, quizás podríamos acortar esta brecha. Totalmente. No De hecho, no tan global, ¿me entiendes? De hecho, los líderes del negocio son los responsables de traducir la estrategia para sus respectivos procesos o áreas que tienen a cargo. Pero muchas veces los líderes también tienen grandes problemas, y es que, primero, no son expertos en gestión organizacional, independiente que están gestionando equipos permanentemente, nativamente, pero no son expertos en eso. Y tampoco nosotros muchas veces los ayudamos o tenemos herramientas que les permitan a ellos identificar o vislumbrar dónde están sus principales dolores. A mí me toca mucho desde lo que hacemos nosotros en Codify conversar directamente con los líderes de negocio, porque bueno, Codify le permite a los líderes de negocio ver el descalce organizacional en sus propias áreas y qué sé yo. Y lo que siempre nos pasa, pero siempre nos pasa, es que cuando tú haces el proceso con ellos, que es una cuestión muy sencilla, te dicen, pero si yo lo sabía, así como yo intuía, es como que ellos tienen la sensación, tienen la sintomatología, pero no saben ponerle el nombre a lo que le pasa. A mí me en cada pasa caso. dentro de la organización que están muy enfocados ellos a la producción, al proyecto mismo, y dejan de lado un poco a sus equipos. Es decir, no hacen esta bajada de la importancia o del cambio que se necesita, y muchas veces ellos mismos toman la responsabilidad o la tarea final y la terminan. Pero ahí está el error, porque una sola persona no puede solucionar el problema o no puede llegar a producir lo que requiere el área o el proyecto, ¿cierto? Que se vendió. Entonces, siento que nuestros líderes, no quiero generalizar, pero están muy enfocados a la parte operativa, cuando en verdad su rol no es estar en la parte operativa, sino que potenciar, ¿cierto?, a sus colaboradores de los equipos y ellos trabajen. Claro, pero para eso los colaboradores de los equipos deben entender, por eso te hablábamos súper bien de la traducción de la estrategia, deben entender qué rol forman en este entramado. O sea, cuál es el impacto que ellos generan, qué es lo que se necesita, por lo tanto, de cada uno de ellos, y qué se va necesitando, que va evolucionando con el tiempo, y cómo, por lo tanto, también la organización va generando instancias dirigidas a poder ir cerrando estos gaps y entender. Es súper importante como que nosotros, lo vamos viendo más adelante, pero que los colaboradores o los trabajadores, los que somos parte de una organización, entendamos que es normal también que nos vayamos nosotros descalzando como personas. Que tengamos brechas no es un problema, sino que es lo normal, porque la organización va evolucionando y la estrategia va a ir evolucionando y nosotros tenemos que ir evolucionando con ella. Muchas veces el tema de tener brechas de competencia o qué sé yo, tiene como un sesgo medio negativo, ¿cierto? Casi como que lo mandáis a la correccional, así como que estás ahí en la palestra de los acusados con polerita roja, siguiendo con polerita roja hoy día. Pero no, es parte de lo que normalmente nos va a ir pasando. Y lo que sí nos pasa es que como nosotros estamos medio ciegos a nivel organizacional de identificar dónde están las principales brechas, lo que tendemos a hacer desde recursos humanos, y que es muy habitual que lo hagamos, es que disparamos a la bandada de alguna manera. ¿Ya? Generamos planes, programas, energías, recursos, que buscamos como el 80-20, así como, mira, yo no sé dónde está, pero sé que hay que ver algo de acá, entonces gastamos un montón de energía porque sabemos que entre ahí hay algunos actores que sí lo necesitan, pero no sabemos cuáles. Entonces, bueno, vamos a ir contándole de eso más adelante, así que sí, súper entretenido, y es parte de lo que tenemos que ver.
Y por eso ahí lo que les comentaba, o sea, identificar, y eso, si logramos que cada uno de los que estamos hoy día conversando, nos vamos con esto, yo me voy por paga, en términos de identificar y corregir el descalce organizacional, es una labor permanente y esencial de nuestra función. ¿Ya? Es algo que permanentemente va a ir ocurriendo naturalmente, no es que la organización esté mal, sino que es que la organización está evolucionando para mantenerse viva, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que sí hacer nosotros dado esta realidad? Identificar, corregir, ¿ya? Identificar y calzar, ¿ya? Eso es como nuestra labor permanente y para eso tenemos múltiples herramientas de las cuales somos expertos para hacerla. Pero qué herramienta ocupar, para qué momento, es lo que nos va a permitir el identificar y corregir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos hacemos cargo? Porque ya la idea es que nos digan, no se queden con la idea de tenemos un problemón grande, que además me va a ocurrir siempre, así como, oh, qué agobio, ¿y cómo lo hago? ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo algunos pasos que son súper importantes para que ustedes, todo este material va a quedar disponible por lo demás, no tan solo la grabación, sino que la presentación, así que lo van a tener a mano. En primer lugar, descubrir cuáles son las funciones o procesos de negocio organizacionales que son claves para poder cumplir nuestra estrategia de negocio. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, en Codify las identificamos en 18 procesos de negocio claves, ¿ya? Que existen. Y lo que hacemos es ver cómo cada una de ellas impacta en la estrategia del negocio actual que tiene tu organización. Ustedes pueden hacer lo mismo, pueden identificar, sabes que mi organización tiene tales procesos, administración, finanzas, comercial, recursos humanos, tecnología, operaciones, etcétera, etcétera, legal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tienen todos ellos la misma importancia relativa para mi estrategia del negocio hoy día? Esto es la conversa del C-level, o sea, no es la conversa en que, ay, es que si digo que este tiene bajo impacto en el negocio se va a sentir mal. No, si todo es un entramado. Es como cuando vemos ahí los engranajes que muestra la imagen, pero no todos los engranajes tienen el mismo tamaño. ¿Sí? No, acá no estamos diciendo quién es el favorito del curso, sino que hay que entender de manera clara cuáles son aquellos procesos de negocio, cuáles son aquellas funciones claves que más impacto tienen en mi estrategia para poder lograr mi objetivo. Y cuando hay una redefinición, un cambio, una readaptación de la estrategia, tenemos que estar permanentemente preguntándonos esto, ya, pero con este cambio, entonces, ¿se mantienen las mismas importancias relativas o cambian estas importancias relativas? ¿Ya? ¿Qué funciones, por lo tanto, qué procesos de negocio los que tenemos hoy día son los que me permiten agregar mayor valor a la estrategia que yo estoy desarrollando y cuáles pueden destruir valor? ¿Y cuál es la probabilidad de que esto ocurra? ¿Ya? Eso es súper importante para poder tener primero un primer mapeo organizacional de cómo la estrategia se traduce en los procesos de negocio que la conforman, porque después nuestra estructura se sustenta sobre ello. ¿Ya? Luego, lo que nosotros tenemos que hacer es poder buscar alinear la estrategia de negocio con nuestra estructura organizacional, ¿ya? Nosotros al estrategia, verla con los distintos procesos de negocio, funciones, ver cuáles son los que tienen mayor impacto, alto, medio, bajo, si aplican, no aplican, etc. Después tenemos que ver cuál es la estructura organizacional, por lo tanto, que le da soporte a cada uno de estos procesos. Tips que son súper relevantes. Cuando nosotros hemos hecho este proceso, que nosotros lo tenemos automatizado, pero cuando tú haces este proceso con líderes de negocio, comúnmente te tiendes a ver que como las estructuras cambian de manera más lenta que lo que evoluciona la estrategia, te encuentras que tienes funciones que tienen un alto impacto para la estrategia, pero que están súper debilitadas desde el punto de vista de la estructura. ¿Ya? Nosotros, de hecho, siempre diferenciamos el concepto de estrategia con 3 dimensiones que son súper relevantes, que si quieren las pueden anotar porque eso no está en la presentación, y que es muy, muy, muy dilucidador. Primero, siempre, chiquillos, pregúntense, dentro de para cada función de negocio, para cada proceso de negocio,
¿Quién define esa estrategia? ¿Quién define en la organización de ustedes la estrategia de administración y finanzas? ¿Quién define en ustedes la estrategia comercial? ¿Quién define en ustedes la estrategia de recursos humanos? ¿Quién define en ustedes la estrategia de tecnología de la información? Etcétera, etcétera, la de operaciones, la de marketing, etcétera. ¿Quién define la estrategia? ¿Ya? ¿Qué posición dentro de la estructura organizacional? Hay veces que quien define la estrategia no está en la estructura del área que la soporta, sino que está fuera de ella, o está arriba, está al lado, ¿ya? O peor aún, está distribuido o no existe, no está definido quién define, ¿ya? Eso pasa muy seguido. Nosotros en las organizaciones que conocemos les pasa muy seguido, ¿ya? Luego pregúntense un segundo tema. ¿Quién implementa esta estrategia? Que es distinto a quien la define, quien la propone, quien la define, quien la diseña, es distinto, no necesariamente es lo mismo que quien la implementa. ¿Quién implementa la estrategia de recursos humanos? ¿Cuál es el cargo más relevante que está a cargo de esta implementación? O de comercial y así sucesivamente. Y luego, ¿quién la ejecuta la estrategia? Porque tú puedes tener una definición centralizada con una implementación centralizada y una ejecución descentralizada, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos que poder diferenciar esos tres niveles. ¿Quién define, quién implementa y quién ejecuta? ¿Ya? Y acá es súper importante también tener el trade-off, que siempre pasa con los líderes de negocio, es parte de la discusión que tenemos nosotros desde Recursos Humanos, de la realidad de me sobreapaño, que vale decir, esto cuando los líderes de negocio vienen y nos vienen a pedir una estructura así, pero gigantemente monumental, para matar una mosca, y que por lo tanto lo que busca muchas veces es sobreasegurar el logro de la estrategia que tiene responsabilidad dentro de esa área funcional, pero eso tiene dos impactos negativos, en que genera sobrecostos y por lo tanto pérdida de productividad. Entonces, ¿cómo logramos el equilibrio entre no sobreapañarnos en cada estructura, pero sí tener la estructura que yo necesito para poder, nuevamente, definir, implementar y ejecutar mi estrategia de acuerdo a la importancia relativa que tiene para la estrategia global del negocio que ya vimos antes? Si yo tengo un proceso de negocio que es de impacto alto para mi estrategia de negocio, no, el nivel de estructura que puede tener o que tengo que asegurarme que tenga de cargos es distinto a un proceso que puede tener un impacto bajo o medio. Y los que estamos a cargo de ese proceso no nos tenemos que, o sea, tenemos que ser capaces de poder entender eso. Todos jugamos un rol, por supuesto, pero no todos tenemos el mismo impacto en la estrategia, ¿ya? Y tenemos que ser capaces de poder identificar y poder sostener esas conversaciones. Acá cuando yo quiero entender si mi estructura está alineada a la estrategia del negocio, esto también es un tip súper clave. Siempre piensen y pregúntense, si yo este cargo lo voy a buscar a mercado, ¿qué es lo que voy a buscar para este cargo para cumplir mi estrategia de negocio? ¿Y por qué? Porque muchas veces cuando nosotros evaluamos la estructura organizacional, lo confundimos con la persona que está ocupando la posición y con las capacidades, no capacidades aún, y motivaciones e intereses que tienen las personas. De hecho, yo trabajaba en otras empresas antes, y muchas veces nosotros le llamábamos y le decíamos, esta cuestión se llama el personigrama más que el organigrama, porque vaya haciendo el organigrama, pero lo vamos condicionando inmediatamente a las personas que, oye, pero mira, ¿sabes que está Rodrigo el que está a cargo de esta organización, pero Rodrigo antes vio control de gestión, entonces metámosle también a la función que haga control de gestión, pues si Rodrigo sabe hacerlo y le gusta y viene de ahí, entonces además de ver tesorería, puede ver control de gestión. Y después resulta, entonces hacemos un traje a la medida, después Rodrigo se va, se mueve, se lo llevan las grúas del mercado, da lo mismo, y nos quedamos con un Frankenstein ahí que no podía, pues ya, y ahora tenés que ir a buscar a mercado a alguien interno que sepa control de gestión y tesorería. No necesariamente, pues no vayan a encontrar. Entonces, primero, siempre pensemos la estructura como las sillas vacías, olvidémonos de quienes están ocupando esas posiciones. Y preguntémonos, ¿qué es lo que yo necesito de esta posición para cumplir mi actual estrategia de negocio? No qué es lo que ha venido desarrollando, qué es lo que ha venido haciendo,
qué es lo que le gusta al ocupante, qué es lo que puede hacer el ocupante del cargo, qué le gustaría que fuera. No, qué es lo que yo necesito para mi actual estrategia de negocio de esta posición, pensando que el cargo lo tengo vacío. ¿Ya? Clave. Luego, lo que tenemos que hacer una vez que hacemos esa prueba ácida de nuestra estructura, ¿ya? Tenemos que ir viendo, por lo tanto, ya sé lo que necesito de cada cargo para poder cumplir mi estrategia actual de negocio y el tamaño de cada silla. Bueno, ahora vamos a ver a las personas. Vamos a ver a los ocupantes de las posiciones. Metámonos a las personas con todas sus... con todas las luces, las sombras que cada uno naturalmente y normalmente va a tener. Y por lo tanto, preguntémonos de ahí, ¿cuál es la posibilidad que tiene cada persona para poder desarrollar las capacidades o las competencias que la posición entonces requiere? De acuerdo a lo que yo planteé en mi estrategia. ¿Ya? ¿Dónde están las principales brechas de cada cual? Y por lo tanto es algo que recurrentemente vamos a tener que estar preguntando y las personas tenemos que entender que eso funciona así. Y no tan solo las capacidades, sino que también las motivaciones. Puede ser que yo tenga las capacidades para poder desarrollar una posición, pero no tengo la motivación para hacerla. Es común, nosotros lo vemos en Codify, que esto nosotros lo identificamos con un predictor que se llama la probabilidad de éxito, que es un predictor de corto plazo que va evolucionando en el tiempo. Entonces, hay personas que en una posición pueden tener una pésima probabilidad de éxito, pero que en otra posición de la organización tienen muy buena, ¿ya? Entonces, o que tuviste una muy buena probabilidad de éxito, pero como cambió las características del cargo, se te bajó tu probabilidad de éxito, ¿ya? Y es porque esto es vivo, porque va permanentemente ocurriendo. Y de ahí, por lo tanto, definamos claramente nuestra política de gestión del talento, y aquí aparece toda la batería de herramientas que nosotros comúnmente estamos acostumbrados a trabajar y a desarrollar. Pero ya no como iniciativas aisladas, sino que como iniciativas que están articuladas, que están entrelazadas con un propósito súper claro y definido, que tiene que ver ponerlas al servicio del descalce organizacional, de donde yo más lo necesito. Yo no hago mi programa de liderazgo tan solo porque quiero impulsar una cultura de la colaboración, sino que la cultura de la colaboración es necesaria para mi estrategia de negocio, y esto donde yo tengo más necesario, donde tiene mayor impacto, es en los equipos de tal tema, y que ¿ya? Y lo vamos bajando de esa manera. Y es súper importante. A ver, Ale, ¿tú quieres comentar algo? Sí, Graciela, ¿sabes lo que me pasa también dentro de la organización? Es que la inducción o el onboarding, cuando estamos obviamente contratando externamente y no solamente promoviendo a nuestros colaboradores, me pasa que en algunas áreas, obviamente productivas o operativas, no se presta tanto atención a lo que indicamos nosotros como gestión de personas, ¿cierto? O lo que está dentro de la política, porque en el primer lugar está la producción. En el fondo, no importa, metamos a la persona, no le hagamos la inducción correspondiente, capacitémoslo 2 o 3 días para que se enchufe un poco, le comentamos de los valores, del clima, y eventualmente una pequeña pincelada de lo que tiene que hacer, independiente de que esta persona viene con las competencias, pero tú lo estás insertando de afuera. Entonces, él se tiene que adaptar, y eso toma tiempo, y no podemos llegar y tirar los leones y decir, no importa, es que está la producción primero, porque ahí yo siento que se me desmorona todo. Y por eso tengo rotación, la gente se me aburre muy rápidamente, indican que la jefatura no les dio, porque no es problema del onboarding que da recursos humanos o gestión de talento, sino que la inducción que da a la posición o al puesto de trabajo la jefatura. Y ahí estamos muy débiles. Y no siento solamente que es dentro de mi organización, sino que pasa en general. No sé si estoy equivocado o no, y si ustedes pueden aportarme un poco en eso. Sí. Y siempre digo que lo más importante, obviamente, si estoy contratando desde afuera, tengo que tener
un proceso de selección y reclutamiento agudo, porque si selecciono mal, no me va a ir bien, ¿cierto? Tal cual. Mira, voy a profundizar, es súper importante y bien clave lo que tú señalas, Ale. Yo les comentaba recién que nosotros en Codify esta cuestión lo medimos con un predictor que se llama el de probabilidad de éxito. Ya que la probabilidad de éxito es la probabilidad de que una persona pueda tener al menos desempeño medio en sus funciones en el ciclo de gestión que se encuentra inmersa, que nunca es más de 12 meses. Entonces es un predictor de corto plazo, ¿ya? Y que tiene muy buenos resultados como predictor. Nosotros en ese predictor, la verdad que cuando el sistema te explica, porque puede ser que mi 60% de probabilidad de éxito no tenga nada que ver con el 60% tuyo, entonces tú pinchas y el sistema te explica dónde está. Nosotros agrupamos, hay 5 factores que son claves y que inciden en el desempeño de una persona y que va evolucionando en el tiempo, y ahí aparece lo que tú señalas. Primero, tiene que ver con el ajuste, que nosotros llamamos el ajuste función, que tiene que ver el nivel de calce entre las competencias técnico-funcionales que requiere el cargo con las técnico-funcionales que tiene la persona, ¿ya? Luego, y que generalmente nosotros en el mundo de recursos humanos cuando hablamos de gestión de competencias, y muchas veces nos vamos en esa dimensión, ya las competencias técnico-funcionales requeridas por el cargo versus la que tiene la persona y hacer el cierre de esas competencias y qué sé yo. Ya. Pero tenemos 4 factores más. El segundo tiene que ver con el nivel de seniority, ¿ya? ¿Qué es el nivel de seniority? Es el nivel de complejidad que tiene que administrar cada posición, si maneja o no maneja equipo, si tiene que tomar o no tomar decisiones, si está en relación con proveedores o no, si tiene que, etcétera, ¿ya? El nivel de complejidad que tiene que administrar la posición, la silla, de nuevo, tú te das cuenta que siempre cuando yo hablo, yo voy a separar la estructura de las personas, ¿ya? Con el nivel de seniority que tiene desarrollada la persona que está ocupando la posición. ¿Ya? Las personas, no porque tú nombras a alguien jefatura, significa que esa persona entonces ya tiene desarrollado el seniority para poder ser jefe, ya para decirlo así como bien en blanco y negro, ¿ya? Y por lo tanto también hay importantes gaps que se genera ahí. Todos nosotros en algún momento estamos descalzados a nivel de seniority porque nuestro desarrollo de carrera, cada vez que hacemos un crecimiento vertical o diagonal, estamos partiendo vamos a estar en una posición que va a requerir un nivel de seniority mayor que el que tenemos desarrollado y tenemos que desarrollarlo, ¿ya? Siempre, así que nosotros todos alguna vez hemos estado descalzados a nivel de seniority, ¿ya? Pero ahí hay 3 factores adicionales que nos quedan. Importante es el potencial. Y el potencial de la persona está asociado acá, nosotros en Codify lo que hemos identificado es que lo que tiene mayor incidencia tiene que ver con la parte de la agilidad de aprendizaje. ¿Qué es la agilidad de aprendizaje? Es la capacidad que tiene cada persona, que cada uno de nosotros tiene para poder aprender, desaprender, manejar complejidad, tolerar niveles de ambigüedad, de incertidumbre, de tomar decisiones sin tener toda la información necesaria a la mano, etcétera, ¿ya? Todos los niveles, todos los cargos van requiriendo distintos niveles de potencial o de agilidad de aprendizaje. Y nosotros tenemos nuestros propios niveles de agilidad de aprendizaje. Entonces, identificar cuáles son los nuestros y cómo poder desarrollarlos también es clave para esto. ¿Y por qué? Porque ya hemos conversado todo el rato de que esta cuestión va a estar cambiando todo el tiempo. Entonces, la agilidad de aprendizaje es clave para poder permitir generar esta capacidad adaptativa. De ahí tenemos 2 conceptos, y al último voy a dejar el que tú estás hablando. De ahí tenemos lo que es la motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación no tiene que ver con el engagement y qué tan camiseta tienes, qué tan puesta tienes la camiseta de la empresa, sino que para nosotros acá, que afecta este predictor, la motivación tiene que ver con la energía o el empuje que cada uno de nosotros, que cada persona le pone día a día para poder sacar adelante las responsabilidades que tiene a cargo. ¿Ya? Esa es la motivación. Que aunque el tema se ponga cuesta arriba, tú igual sigues, perseveras, no tiras la toalla, etc. ¿Te guste mucho la organización en la cual te encuentras o no te guste nada? Esta es la motivación de sacar adelante las responsabilidades que tú tienes a cargo. ¿Ya? Generalmente nosotros nos perdemos harto en recursos humanos en hablar del engagement organizacional, que es súper importante, pero no vemos esta motivación individual. No la trabajamos tanto. Y esta que yo te digo es la que incide más en el desempeño de una persona más que el engagement organizacional. Y la última tiene que ver con el ajuste cultural. El ajuste cultural es el nivel de calce que existe
entre el estilo conductual y comunicacional que tiene la persona en 360, o sea, para con su jefatura, con sus pares, con sus equipos abajo, los proveedores, etcétera, en relación al estilo cultural que requiere mi actual estrategia de negocio. No mi cultura histórica de la organización, sino que mi actual estrategia de negocio. Y para eso es esencial primero entender cuál es mi estrategia de negocio, aunque sea la última persona de mi organización. Podemos hacer la traducción necesaria a que sea totalmente legible, entendible por cualquier persona, pero tenemos que hacer esa traducción. Y por eso es tan importante, y por eso nosotros en Recursos Humanos vemos que trabajamos la transformación cultural que hablamos. ¿Ya? ¿Y por qué hacemos transformación cultural? Y ahora ustedes van a ir viendo cómo se van atando todos estos distintos cabos sueltos. ¿Por qué? Porque mi estrategia de negocio va cambiando permanentemente y cada vez más rápida. Y por lo tanto la cultura histórica que se me va asentando, que se traduce en la estructura que tengo, en la forma que hago las cosas con las personas, etcétera, se me va desajustando. Entonces la tengo que ir transformando permanentemente. Yo no hago transformación cultural porque está de moda. Hago transformación cultural porque yo necesito cerrar el gap de ajuste cultural entre mis personas y mi estrategia. Es parte del descalce. Es una forma más, es una pieza más que nosotros abrochamos para gestionar el descalce. ¿Ya? Entonces, claro, pues cuando viene una persona y la ponía al tiro, la tiráis al tiro a que haga la función para la cual la contrataste, y no te aseguras de hacer un buen enganche de ajuste cultural con un proceso de onboarding, y después ir integrándolo en el tiempo, no tan porque se va a ir descalzando después. Puede ser que en el onboarding tú lo dejes súper alineado a la cultura y después la estrategia cambió y se te desajustó. Es uno de los 5 factores que inciden clave en el desempeño de la persona en el corto plazo. Absolutamente. ¿Ya? Es más, un bajo ajuste cultural obstaculiza un cierre de brechas de competencia. ¿Ya? De hecho, el potencial, la motivación y el ajuste cultural funcionan como facilitadores u obstaculizadores de los cierres de brechas de competencia y de niveles de seniority. ¿Ya? Entonces, uno no es que, he trabajado el ajuste cultural, estoy listo, tengo un buen desempeño. No, el ajuste cultural o la motivación y el potencial, esas 3 cosas, recuérdense, esas 3 cosas, es como mi pase, el ticket que yo compro para poder, en el fondo, que es como sembrar el fertilizante, preparar la tierra para que pueda crecer y germinar la semilla que yo planto ahí cuando hago los procesos de cierres de brechas de competencia. ¿Ya? Eso es súper importante. Si estáis descalzados en cultura o en motivación o etcétera, o no tienes el potencial de la agilidad de aprendizaje, la verdad es que por más que hagas el programa más espectacular, me traigas al mejor orador del mundo y me hagas todo el show que tú quieras, esa semilla no va a germinar, o va a germinar quizás muy lento, y por lo tanto va a haber avanzado 5 pasos más de descalzo y tú todavía estás corrigiendo el primero. ¿Ya? Así es. Gracias, Graciela. Súper. No, yo feliz. Me encanta porque vamos viendo cómo se va entrelazando todas las cosas que hacemos, que como te digo, nosotros somos expertos en tratar la sintomatología, pero no lo abordamos en el core. Rodrigo, dale. Gonzalo Ibarra hace una pregunta en el chat. Particularmente pregunta por la importancia que tú le das dentro del análisis y la estructura al análisis de redes organizacionales. Ya. Análisis de redes organizacionales sería genial por saber un poquito más a qué punto te estás refiriendo, porque puede tener varias interpretaciones. Y si quieres tomar el micrófono, agrega un comentario. Dice, pregunta por los vínculos formales e informales que se dan al interior de la organización y que pueden influir en el descanse, pensando en el impacto que puede tener ciertos liderazgos negativos y positivos. Ya, eso sí, total. Son 2 cosas. Nosotros, de hecho, eso es parte de las dimensiones que nosotros evaluamos de ajuste cultural individual. Nosotros estamos súper acostumbrados a hacer el estudio de cultura, ¿cierto? Y el estudio de cultura muchas veces baja a nivel como de grupos, porque son anónimos y etcétera, etcétera. Es un buen acercamiento, pero el ajuste cultural tú tienes que trabajarlo a nivel individual si quieres generar el impacto deseado en el desempeño en sí, ¿ya? Cuando nosotros vemos el tema del ajuste cultural, el ajuste cultural tiene varias dimensiones. Yo les decía lo de la parte de la comunicación, cómo te despliega en 360, etcétera. Y también cuál es la capacidad que tiene la persona de poder primero tener conciencia, identificar las redes formales e informales, y luego poder desplegarse en esas redes formales e informales para poder influenciar
y poder desplegar su rol cuando así lo requiere, ¿ya? Eso, no sé, acá a mí me tocó vivirlo de manera muy viva. Por ejemplo, yo, no sé, por más de 10 años fui gerenta de recursos humanos en distintas divisiones en la casa matriz de Codelco, y Codelco es una organización, por ejemplo, muy particular, que tú puedes decir, no, yo vengo de otra minera. Es súper común que personas que vienen de otras mineras, de cargos, de cualquier cargo, de operativos técnicos, profesionales, ejecutivos, etcétera, con exitosas trayectorias, en Codelco no logran los mismos resultados exitosos. ¿Por qué? Porque tiene una cultura, tiene una forma de trabajar las redes, de entender las redes formales, las redes informales, de poder influenciarlas, de poder llegar a los tomadores de decisión, que es distinto a otro tipo de empresas, ¿ya? Acá te estoy mostrando un caso extremo. Hay distintos tipos de casos. Entonces, es absolutamente importante lo que plantea y cómo poder identificarlo. Es algo que nosotros lo medimos y lo evaluamos dentro del ajuste cultural. El ajuste cultural que tiene cada persona tiene que incluye la capacidad de poder identificar, entender, conocer que existen esas redes. Hay veces que hay personas que dicen, oye, pero es que yo no tengo por qué hacer esta conversación si yo mandé el correo, lo dije en la jefatura y punto nomás. Es que hay culturas donde eso no funciona tan solo así. Puede ser que en tu cultura anterior o en la otra organización donde estabas podía funcionar así, y eso cuando tú lo replicas acá no da el mismo resultado, ¿ya? Entonces, cuando tú no tienes capacidad de identificar eso o de gestionarlo, te habla todavía de un bajo ajuste cultural, y también te habla quizás de quizás no tan alto nivel de agilidad de aprendizaje en términos del potencial. Una persona con alta agilidad de aprendizaje va identificando, entendiendo, asume esas realidades también. Obviamente cada en su respectiva realidad y nivel de cargo, pues nivel de complejidad. Sí, no sé si hay otra pregunta más, Rodrigo, o avanzamos. No, no hay más preguntas. Súper, ya. Espero haber ahí aclarado un poco también lo que planteaba. Entonces, cuando estamos hablando acá de la política de gestión del talento, bueno, mencionamos hartas cosas recién en la conversa, pero lo importante es ver cómo los distintos procesos y espacios que tenemos nosotros los vamos abordando. Cómo la gestión del talento, por lo tanto, está enfocado en la lógica de ir identificando, de ir preparando a la organización para los cambios, para lo que tengo el descalce organizacional, los temas de reclutamiento y selección, los temas de onboarding, los temas de compensaciones. Los temas de compensaciones son un temón por sí solo, de hecho, es el punto que traigo a continuación. Cuando yo hago este entrelazado, por lo tanto, de mi política de gestión del talento en su amplia expresión, también luego tengo que poder definir explícitamente cuál es mi política de compensaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi política de compensaciones es lo que me permite poder manejar el delicado equilibrio entre la competitividad externa en términos con el mercado, y también manejar la equidad interna que tengo con mi organización, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que definir para cada cargo, para cada posición? Recuerden que vimos la estrategia vimos cómo impactaban los distintos procesos de negocio con su importancia relativa, eso después lo revisamos en la estructura, nos olvidamos un ratito de las personas y pensamos qué es lo que necesitamos de cada posición, si el tema estuviera de cero. Eso después chequeamos con lo que está realmente haciendo cada posición, que está asociado con las personas, vemos las personas con sus luces y sombras, etcétera, entendiendo que siempre vamos a ir teniendo que ir generando calces. Alineamos, por lo tanto, nuestros procesos de recursos humanos para que vayan en función de identificando estos gaps y corrigiéndolos permanentemente. Y llegamos al tema de compensaciones, donde las compensaciones tenemos que lograr gestionar el adecuado equilibrio entre competitividad y equidad interna. Entonces, primero tenemos que definir y diseñar para cada uno de estos cargos de estructura, si lo vemos por familias de cargos, si queremos verlo de alguna manera. ¿Queremos competir como mercado de manera análoga, igual para todos? O, por ejemplo, yo quiero competir a la par a la mediana mercado en todos los cargos. O, por ejemplo, yo quiero competir bajo la mediana mercado o sobre la mediana mercado. ¿En qué cargos tú tienes que traducir de acuerdo al mercado que es referencia para tu organización, cómo tú te posicionas como empresa en relación a ese mercado? Y ese posicionamiento puede ser igual para todos, como puede ser distinto por niveles. De hecho, lo normal es que las organizaciones se posicionan distinto por niveles. Por ejemplo, los niveles gerenciales
se posicionan en un determinado nivel, en niveles más profesionales u operativos en otros distintos. Entonces, ¿cómo vas diseñando ese posicionamiento? Y por lo tanto, sobre la base de ese posicionamiento y esa comparación, e ir mirando con mercado, ir viendo los riesgos de partida, dónde están tus necesidades de retención del talento, etcétera, ¿cuáles son también los casos más prioritarios de ir revisando y gestionando, por ejemplo, tus ajustes salariales en relación a ello? Nosotros tenemos otro predictor que se llama el predictor de riesgo de partida, el predictor de riesgo de fuga, donde inciden factores de talento, factores de cargos críticos, de desarrollo, de probabilidad de éxito de la jefatura, porque obviamente muchas veces también se dice que uno no renuncia a las empresas, sino que renuncia a los malos jefes, etcétera. Pero también un factor súper importante es el tema de compensaciones. Cuando tú sabes o te sientes o el mercado te está ofreciendo, estás con una competitividad mala en relación al mercado tuyo de referencia, o estando compitiendo, estar bien definido con la competitividad con mercado, la verdad que tienes una mala equidad interna y tú te sientes que estás injustamente compensado o compensada en relación a tus pares referentes, ¿ya? Entonces, cómo nosotros hacemos la gestión adecuada de eso es súper relevante. Y lo más importante, para ir ya de alguna manera ir terminando, es que esto no se puede dejar al azar. Yo lo que les he dicho, yo sé que quizás es como un masazo de muchas cosas, que es una problemática importante, grave, que tenemos que hacernos cargo, que la buena noticia es que podemos hacernos cargo, pero va a requerir, es una forma de gestión, es un mindset que tenemos que tener nosotros, de cada uno en nuestra organización, de ir identificando, midiendo el descalce e ir corrigiéndolo y viendo dónde se nos presenta después, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esto requiere que ustedes se diseñen un sistema de gestión que permita ir diagnosticando el descalce, identificándolo, poniendo las acciones del plan que ustedes desarrollan y de las iniciativas que hacen de recursos humanos, reflexionando, oye, ¿qué tipo de descalce me está corrigiendo? ¿En dónde? O sea, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo este programa de liderazgo? ¿Para qué estoy haciendo este programa de cultura? ¿Para qué estoy haciendo estas capacitaciones? ¿Ah? ¿Qué descalce estoy corrigiendo? ¿Ya? Y ojalá poder medirlo, poder evaluarlo y seguir iterando esta rueda de manera permanente. ¿Ya? Para ir terminando, les cuento que eso es parte de lo que también nosotros hacemos en Codify. Nosotros somos un software, un SaaS de gestión organizacional, que lo que hacemos es integrar la data que naturalmente está dispersa en la organización en distintos sistemas o formas, etcétera, para poder integrar y correlacionarla y con esto poder predecir y generar recomendaciones expertas. ¿Para qué? Para que los equipos de recursos humanos y los líderes del negocio puedan tomar más y mejores decisiones. Y de esa manera poder ir identificando el descalce organizacional y corrigiéndolo permanentemente. Ahí están nuestros datos de contacto, si en algún momento alguno de ustedes quisiera poder conocer más al respecto, saber más de lo que hacemos nosotros. Hay algunos testimoniales que también están de quienes ya están gestionando su descalce organizacional de una manera integral y focalizando la energía y los recursos que tienen. Así es que feliz de poder ayudarlos y muchas gracias por el tiempo y el espacio de poder haber conversado. Y si hay más consultas, dudas, preguntas, feliz de poder apoyarlos. Graciela, es increíble la información que revelas porque siempre decimos que los procesos de cambio lo que van produciendo es ansiedad en los equipos de trabajo y esa ansiedad gatillada por la incertidumbre que produce ese futuro de cambio que es desconocido. Pero finalmente esta es una forma de gestionar los procesos de cambio de manera planificada, entregándoles certeza a los equipos de trabajo. Y eso es tremendamente valioso, porque es precisamente esa construcción de espacios seguros lo que permite que las personas aborden ese proceso de cambio y se vayan adaptando a los nuevos escenarios, que además son escenarios que, como bien has dicho durante toda la presentación, son de permanente cambio. Normalizarlo. Sí, tal cual. Tenemos que normalizar
sea, no tenemos que normalizar el vivir con descalce desde el punto de vista de acostumbrarnos a, ya estoy sonado porque esta cuestión va a pasar siempre, entonces ya mejor ni lo gestiono. No, porque eso es lo que está impactando mayormente la productividad organizacional que tienen ustedes en cada una de sus empresas. Entonces, sí, lo que tenemos que normalizar es que vamos a estar en proceso de cambio, donde los planes que hagamos van a ir dando resultados en el corto plazo, pero que después no van a ser suficientes para sostenerlo así como, ay, ya, esta cuestión ya la abroché, entonces no la miro más. No, vas a tener que volver a mirarla más adelante. Eso como equipo nosotros tenemos que entenderlo. Es normal que nos va a ir pasando, cada uno con la frecuencia de lo que va evolucionando cada una de nuestras organizaciones. Lo importante es que lo entendamos por qué se nos genera, entendamos dónde se nos genera, veamos cómo se nos va presentando. De repente el problema se nos va presentando con distintos síntomas. Nuestros líderes de negocio no son expertos en analítica de datos, no son expertos en gestión organizacional, y nosotros somos los llamados a poder poner esa luz donde puede aparecer entropía o mayor confusión. ¿Ya? Eso es algo que pasa, que a nosotros nos ocurre. De hecho, por ese motivo yo no les comenté, pero nosotros ganamos 2 premios a nivel internacional, como número 1 como plataforma en People Analytics y también como el mejor software del año a nivel internacional el año pasado, porque efectivamente ustedes saben que nosotros somos todos líderes en recursos humanos o profesionales que hemos desarrollado nuestra gestión y sabemos que recursos humanos muchas veces además lamentablemente funcionamos en silos. ¿A qué me refiero con funcionar en silos? En que los equipos de compensaciones muchas veces no tienen nada que ver con los de reclutamiento y selección y funcionan como, de hecho, por ejemplo, no sé, cuando yo les decía la empresa donde yo estaba en Coico y así en las empresas grandes, la Caro que está en BHP, etcétera, son incluso gerencias corporativas aparte. Entonces son así, pero los de talento están en otro mundo y entonces están los del mundo del desarrollo, están los de relaciones laborales, están los de qué sé yo, como si fueran además silos aparte. Y las herramientas de gestión que se generan, los sistemas que se generan, replican esa realidad de silos. Entonces están los sistemas para desarrollo, los sistemas para compensaciones, están los temas de los estudios de compensaciones por otro lado, están los ATS para acá, están los Core HR, que son los sistemas que te permiten digitalizar y optimizar tus procesos operativos para que estén entrelazados, para que puedan pedir vacaciones, para que hagan la evaluación de desempeño, ya, pero ¿dónde eso, cómo eso, todo que estoy teniendo me impacta en mi descalce organizacional? ¿Cachai? Como que nos ponemos a construir, a poner los ladrillos y dejamos de ver la catedral. ¿Cachai? Entonces, bueno, gran parte de la buena acogida que hemos tenido nosotros y todos los premios que hemos ganado y todo un cuento, tiene que ver porque lo que hacemos nosotros es ayudarte a ver la catedral. Ocupa todos tus sistemas para la operación, para la digitalización, que están perfectos. De hecho, los outputs de esos sistemas son los inputs que tomamos nosotros. Y cómo te lo hacemos fácil, porque es para que de alguna manera lo alinees y lo hagas de una manera muy sencilla. Así que sí, no es complejo hacerlo, o sea, es complejo primero no tener conciencia de ello, luego llevarlo, es un sistema de gestión, es un mindset, es algo permanente que está ocurriendo y tenemos que buscar la manera de ayudarnos lo más sencillo posible. ¿Vale? No te escucho, te muteas. Ay, perdón. ¿Ustedes como Codify tienen algún tipo de cursos de People Analytics? Porque esta herramienta es relativamente nueva. Sí. Con las organizaciones que yo he tenido contacto, ¿cierto? Y colegas, muy pocos la tienen implementada. Esto es casi, no en la magnitud como un SAP, pero mucha gente todavía la desconoce, pero yo encuentro personalmente que es una herramienta que de a poco se va a ir insertando o quizás más ágilmente insertando en las organizaciones, porque es sumamente importante poder medir todo esto de lo que estamos hablando de una forma mucho más fácil.
no a través solamente, ¿cierto?, de una planilla Excel o, no sé, un Google Form, cuando no hay presupuestos o recursos suficientes, digamos, dentro de la organización para poder realizar, no sé, encuestas de clima, evaluaciones de desempeño, la misma selección y reclutamiento, que son pilares muy importantes dentro de la organización, cuya estrategia son las personas. Sí, totalmente. Mira, nosotros somos súper nuevos. De hecho, este año empezamos recién con clientes. Ya nos ganamos los premios y cosas del año pasado cuando estábamos terminando de desarrollar el producto como por la propuesta innovadora de lo que era a nivel global. Y empezamos con clientes este año, con resultados súper buenos. Lo que, de alguna manera, contarte muy brevemente cuál es por qué surge Codify. Sí, en el fondo, Carlos, que es el founder, con Nico y conmigo, la verdad que todos venimos de organizaciones grandes, que hemos tenido todos los sistemas world class habidos y por haber. No los voy a mencionar, pero ustedes se los imaginarán. Pero resulta que al final después igual me decían a mí, Graciela, ¿sabéis que esta persona se va? O me está diciendo que lo están llevando para otra empresa. ¿Lo retengo o no lo retengo? Si esas son preguntas, por ejemplo, y tú necesitas tener respuestas así. ¿Y qué tenía que ir yo? Tenía que ir donde mi equipo de desempeño y ir a preguntar cómo estaban sus evaluaciones de desempeño. Tenía que ir a mi equipo de compensaciones, preguntar cómo estaban las compensaciones, si estaba la equidad interna, que tenían que calcularlo y planillarlo. Tenía que ir a los de talento para preguntar si él era ocupante de cargo crítico, si era sucesor de otros cargos críticos, para saber qué cuadros de sucesión nos quedaban vacíos, para saber qué tan grave era que se fuera o no se fuera. Muchas veces cuando ya lograba recolectar la información, procesarla y poder con mi intuición entrenada evacuar una recomendación técnica, la realidad ya había pasado, ¿cachai? La persona ya se fue. Sí, claro, ya había aceptado la carta oferta y ya estaba ya con sus maletas ya yéndose, ¿cachai? Entonces, o tomáis una determinación porque retuviste a uno, tenéis que retener a todos y en qué momento y en qué forma, y no necesariamente es así. Hay una rotación que muchas veces también es deseada, entonces, ¿cómo hacemos que todos los árboles en el bosque no sean verdes? ¿Cachai? Lo que nosotros nos dicen, de hecho, los que nos conocen, es que somos muy parecidos, nos dicen que somos como un Waze organizacional, donde antes para llegar a Temuco, si te vais de viaje, teníais que ir con el mapa rutero en la carretera, y acá tenéis Waze ahora. Entonces, de una vez que tú ocupas Waze, es como, pucha, ¿cómo vuelvo a abrir el rutero? Se me hace como un poco imposible, porque te va alertando, cuidado a la derecha, doble aquí. En ningún momento tomamos el control del vehículo Waze y te lleva a donde quieres. Eres tú ves si le haces caso o no le haces caso a Waze. Acá es lo mismo. Nosotros te alertamos, te decimos, oye, ojo, mira aquí, ¿cachai? Esto es importante, esto es más prioritario que esto otro, ve, se te está descalzando acá, tú ves si le haces caso o no le haces caso, ¿cachai? Y va a ir viendo las consecuencias de hacerle o no hacerle caso, ¿cachai? Así que por eso ha funcionado de una manera muy sencilla, de una manera muy simple, con terminología que los líderes de negocio lo pueden entender, no tan solo los equipos de recursos humanos. Y te integra todo lo que terminamos nosotros haciendo todo por planillero. O sea, nosotros estamos con clientes súper grandes también, con clientes súper chiquititos también, somos de espectro global, pero todos los que son de empresas grandes, a mí me pasa también en Codelco, estamos con los Walmart, con Bupa, con Scotiabank, qué sé yo, todas las áreas de compensaciones, por ejemplo, ¿cómo hacemos los ajustes salariales en el año? Por medio de Excel y cruzando 20.000 Excel entre medio. Y que cuando así una primera bajada y resulta que cambié un factor, tenéis que ir a cambiar todos los demás porque se te desajustó y por lo tanto la bolsa que teníais para distribuir ya no se te desarmó entera, etc. Entonces, ese puro ejemplo y el tiempo que te toma, o cuando vaya a buscar a mercado el unicornio que te pidió el líder de negocio, vaya a mercado, ya así el reclutamiento, vienes de vuelta y te dice, pero es que no tenemos ese presupuesto. Lo más cercano al unicornio que encontraste, que no es un unicornio, encontraste como un caballo que parece que tiene un cuerno, pero resulta que sale mucho más alto que el presupuesto que tiene. Entonces lo que ya era necesario ya no es tan necesario, la verdad es que ahora es deseable nomás, ¿cachai? Ojalá que lo tenga y empiezan a flexibilizar los requisitos, pero entre medio, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto esfuerzo organizacional hay? Mes y medio, 2 meses perdidos en reclutamiento y ¿Y selección, cuál es en el el equipo de costo? reclutamiento Si y la persona selección, la persona se me hundido que va, está ¿cuál ahí, es el costo de obtener una nueva persona? el tiempo de tener la vacancia. Todos los cargos me pegan igual en su vacancia, ¿no? Codify te lo dice.
¿Cuáles son los cargos más críticos que te pegan más en relación a otro? ¿Dónde puedes tolerar más niveles de acción o no? Si esto es para que tomen ustedes más y mejores decisiones. Pero eso, oye, chiquillos, yo los tengo que dejar porque tengo una reunión ahora. Yo feliz de conversar con ustedes. Si es que hay alguna pregunta que quede en el tintero, ahí por medio de Rodrigo me la hacen llegar y yo les prometo que les mandamos la respuesta. Y los que quieran contactarnos, conocernos felices, y la verdad que amamos lo que hacemos, así que venimos de la realidad. Nosotros venimos de haber liderado estas áreas en empresas de alto nivel de complejidad con todos los sistemas y teniendo que estar contratando consultorías y cosas que al final que te funcionan para el momento determinado, pero a los 6 meses ya estáis con la cuestión de nuevo. Entonces viene del dolor, de la necesidad real, y por eso también es la recepción que hemos tenido. Así que nada, pues feliz conversar con ustedes y agradecerle el tiempo y el espacio. Gracias a ti, Graciela. Gracias, Alexandra. Muchas gracias. Y gracias, Rodrigo, también por haber participado junto a nosotros. Los invitamos a que revisen nuestra biblioteca multimedia y van a poder encontrar la presentación y la grabación del día de hoy y también el contenido anterior. Que estén muy bien, les deseamos un muy buen día. Nos vemos, que estén muy bien. Chao. Chao. Bien.